Profesor Polaino, bienvenido de nuevo, porque aquí nos encontramos cíclicamente de vez en cuando, ¿no? Yo ya sé que a usted le gusta hablar siempre en plan positivo, pero le voy a plantear un tema que es realmente negativo, que es el de la violencia en los colegios, que últimamente aparece en todos los periódicos diariamente. Uh, ya sabemos que siempre ha habido niños que han sido violentos en el colegio, se han aprovechado de los más débiles, etcétera, pero ahora parece que la cosa se ha ya aumentado hasta tal punto que roza lo criminal, y a veces lo es. ¿Cuál es la causa de esto? Bueno, yo creo que con el majestuoso título de Rebelión en las aulas se ha designado a un proceso que siempre ha ocurrido. Una cierta agresividad juvenil o infantil, no controlada, porque la gente es muy inmadura a esa edad y todavía no tiene capacidad de autorregulación, y por tanto los impulsos pues afloran y llegan desgraciadamente a su propio destino. Creo que en la actualidad eso va más. Este sí es el fenómeno nuevo, y más y en edades más tempranas, y quizás con una violencia mucho mayor. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que hay muchísimos factores, como siempre, ¿no? El primer factor sería que están peor educados que antes. Es decir, muchos padres, no todos, pero muchos padres, se han desentendido por completo de la educación. Ellos piensan que si mandan al niño al colegio es para que se lo eduquen, y ahí se equivocan. Es decir, en el colegio lo que hacen es que los niños aprenden, y aprenden contenidos, pero la educación no es delegable. Y por tanto los padres se pasan muchos pueblos, como dicen ahora la gente joven, cuando piensan que por enviar al niño al colegio se lo van a educar. ¿Qué otros factores están interviniendo? Pues los medios, los media, o sea, la comunicación de masas, la informática, están haciendo que el imaginario colectivo, como dicen los periodistas, produzca unos mapas cerebrales en los niños completamente distintos, dicho de una manera menos cursi y más sencilla. La imaginación infantil y juvenil hoy tiene representaciones acerca de la violencia completamente inusitadas, novedosas e innovadoras, que jamás habían tenido los otros jóvenes. Hoy se estima que en solo un año, en un curso escolar, un niño asiste a la contemplación como espectador de 150.000 muertes, unas reales, otras fingidas. No sabe dónde acaba el reality show y dónde comienza la imaginación, con técnicas enormemente sofisticadas. Naturalmente, cuando un niño entra en crisis y se vuelve agresivo, pues echa mano de los recursos que tiene en su memoria, en su imaginación. Y entonces, como quien las imagina las hace, pues esas representaciones mentales se actualizan y se pueden llevar a efecto mediante la correspondiente conducta a través de eso que tiene almacenado en la memoria. Yo creo que esos serían los dos grandes, enormes, importantísimos factores que están condicionando el que la violencia en las aulas vaya más. Y hay un tercer factor, que sería la ausencia de un código de derechos de los profesores. Estamos en un filiarcado, al niño tiene derecho en el aula a hacer todo lo que le plazca, no tiene límites porque en su casa no lo han educado, tampoco tiene límites porque el profesor no se puede enfrentar con él, y luego siempre que estalla un conflicto, pues los padres no se ponen de parte de los profesores, sino en contra de los profesores y de parte de su hijo violento, ¿no? Me parece que eso no es una novedad si digo que los profesores están condenados a la indefensión en el aula, y como consecuencia de ello es la profesión que ahora mismo tiene más bajas a nivel nacional que cualquier otra profesión por el motivo de la depresión, ¿no? Es decir, cuando una profesión se ceba sistemáticamente la depresión, es que ahí hay factores descontrolados que o se autorregulan mediante las correspondientes leyes y cartas de código de conductas que se pueden hacer, que fueron zarandeados físicamente por sus propios alumnos. La autoridad está en crisis, la educación no es posible, y en ese caso la violencia pues campa por sus respetos y naturalmente se cobra muchas víctimas. ¿Y cómo se puede quedar en autoridad y no pasar a autoritarismo, que es lo que ahora todo el mundo teme tanto? Porque claro,
para que cuando un alumno zarandea a un profesor tiene que haber una reacción lo suficientemente, digo yo, drástica para que no se vuelva a repetir, ¿no? Pues sí, yo pienso que como eso viene de atrás, la confusión entre autoridad y autoritarismo, a ningún profesor se le pide que sea una autoridad, ni en la materia, ni en el aula. Tampoco puede serlo porque, insisto, el escenario educativo ha cambiado tanto que la permisividad y eso que se llama tolerancia, que es un error, no es tolerancia, es permisivismo, lo que hace es que los profesores se queden indefensos. Entonces no pueden sancionar, no pueden castigar, no pueden emplear premios y castigos, no pueden intentar, desde factores externos, regular el comportamiento de toda la clase para que cada persona se autorregule a sí misma, que es como se alcanza el aprendizaje, ¿no? Ante ese estado de indefensión, pues pienso yo que en las aulas hoy mandan los alumnos y no los profesores. Eso condiciona que el aprendizaje sea muy malo, que la educación sea pésima y que el rendimiento escolar y el fracaso escolar pues sea cada vez mayor. Eso supone millones de euros para el que quiera entenderlo en clave económica, siendo no el factor más relevante, por lo menos para mí, pero sí para el papá Estado, y por tanto tiene que saber cómo se le van los dineros de las arcas del Estado, cómo se le vacían por esta disregulación académica y escolar. Desde otra perspectiva, el coste humano que eso tiene pues es casi infinito, porque ¿cuánto supone que un señor se incorpore a su trabajo 2 años más tarde por repetir curso? ¿O cuánto supone que una familia esté deshecha porque el hijo se dedica solamente a vivir de los padres y poco más? ¿O cuánto supone eso en desmotivación de los profesores para acometer la tarea que cada día están llamados a realizar? Es decir, hay costes por todos lados y eso pues es una bancarrota nacional, estatal, humana y naturalmente social. Yo creo que a eso hay que poner remedio. Vamos a ir otra vez a los chicos, ¿no? Yo me acuerdo que vi hace muchísimo tiempo una película italiana que se llamaba Roma Città Aperta, donde aparece al final el suicidio de un niño, que me acuerdo que a todo el mundo vamos, era una cosa como muy dura, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos suicidio de niños o de adolescentes. ¿A qué se debe ese paso, que ya es el último, ¿no? O sea, porque, claro, parece ser que los profesores están indefensos, pero también los alumnos están indefensos. No, los alumnos no están indefensos. Lo que pasa es que cuando una persona no tiene marco de referencia, si no tiene valores, naturalmente su conducta es lesiva para los demás, pero también autodestructiva para sí mismo. Pero eso no es por la indefensión en que está el alumno, sino por la amotivación en que el alumno se encuentra a faltarle todas las referencias que podían servir para el ordenamiento de su propia conducta autorregulada. El suicidio ha ido en aumento, sí, pero igual en España que en otros países, sí, sí. Y quizás menos en España que en otros países. ¿Que es probable que siga en aumento? Pues sí, pero eso también tiene muchas claves. Hay chicos jóvenes, suicidio infantil sobre todo y juvenil, que obedecen a que parece un cuadro depresivo que nunca se ha diagnosticado ni tratado. En otros casos la conducta violenta tiene mucho que ver con modelos de frustración en los cuales el niño no tiene ningún entrenamiento, es decir, si no se le ha hecho ninguna limitación, si no ha tenido nunca que tragársela y aguantarse, pues lo lógico es que ante una situación frustrante pierda el control del yo y entonces haga cualquier barbaridad. En otros casos no, en otros casos lo que hay es una patología que no va por la vía de la depresión, sino por un trastorno de personalidad, y que eso hace que el conflicto con un compañero, con un profesor, consigo mismo, tenga solamente una vía de extinción o de aparente salida, lamentable.